¿Cuál es el balance que queda después de ya la estatización de YPF en esta sociedad muy híbrida, sociedad anónima mixta, con 51% del gobierno, con también un capital que mantiene a los eskenazi adentro, a los que en algún momento habrá que indemnizarlo aunque no pusieron plata? No se ha explicado ¿No? nada. No se ha explicado nada. No, hay cosas que no se entienden. Esta es una actitud discriminatoria que creo que es una de las tantas violaciones a las normas de derecho que se cometieron con este proyecto de ley. Y que, en definitiva, viéndolo en perspectiva desde el mundo, significa un daño y un deterioro a la imagen del país. Argentina tiene suscripto un tratado internacional con España, que es ley para el país porque ha sido aprobado como tal en el Congreso de la Nación. Y se establece que en casos en que se obstaculice alguna de las inversiones extranjeras, es materia de prohibición expresa. Bueno, acá evidentemente no solo se ha obstaculizado, sino que también lo dice el tratado, está prohibida la discriminación. Y hay una discriminación evidente. Si estamos expropiando única y exclusivamente las acciones de Repsol y dejamos las de Eskenazi y de otros grupos, evidentemente hay una discriminación. Para que esa discriminación no se diera, debió haberse expropiado la totalidad del paquete accionario. Que eso es lo que aspiraba Pino Solana, ¿no? De alguna manera le hablaba de la nacionalización en un 100%, pero digo, en el caso de Repsol también hay que ser claro que los de Repsol se llevaron todo. Son unos bandidos los de Repsol. Totalmente, yo creo que hay bandidos de ambas partes, Así porque es. también hay de quienes tenían que controlarlo y miraron para otro lado. Bueno, le han aprobado todos los balances. Por ejemplo. Le han aprobado todos los balances. Hace un año, la presidenta en un discurso público, que está a disposición de todos, cantaba loas de Antonio, así Brufau. lo llamaba la presidenta, Brufau, presidente de Repsol. También lo llama Antonio gobernador nuestro, ¿no? Bueno, ella llama de pila. Puede tener alguna otra razón y hay más afinidad, pero ahora condenarlo de esta manera a su amigo, como a los eskenazi, que fueron los ahijados del gobierno, porque llegar a ocupar un espacio como este, apoderarse o adquirir supuestamente, ficticiamente, el 25% del paquete accionario de la empresa, porque lo determinó Néstor Kirchner, yo le pregunto, ¿por qué no lo compró para la Argentina en vez de comprarlo para los Eskenazi si no había que poner plata? Porque esto es lo que hay que señalar. El precio de las acciones surgían de las ganancias que tenía la empresa en el futuro y que se iban a destinar a pagar el precio. ¿Por qué no compramos para la Argentina estas acciones? Y después nos dicen... ¿Alguien nos explicará alguna vez por qué se toman estas medidas? No se pueden explicar, hay cosas que no se pueden explicar. Pero después se hace el relato, este relato hipócrita que yo señalo. Yo digo que estamos ante el renacimiento de Perrol, ¿no? Con los cuentos. La presidenta termina cuando hace el anuncio que era el sueño de Néstor. ¿Pero qué sueño? Si él fue el lobista mayor para que se privatizara la empresa. Si él fue el que le dio los Eskenazi la otra parte y fue el que terminó de vender la empresa con su aquiescencia. Pero se ve que el relato tiene algún tipo de sedimento final, porque por ejemplo, hoy es el defensor más acérrimo, alguien que estuvo muy cerca de lo que era la privatización, como es Dromi, por ejemplo, ¿no? Que hoy habla de una manera que parece que él no hubiera estado en los 90. Bueno, el nuevo asesor del gobierno. Fue el asesor de Menem para privatizar y ahora es el asesor de Cristina, de la presidenta, para estatizar. Ahora, en el medio asesor de empresas españolas. Por supuesto, ahora, supuesto. Digo, Carlos... La cuestión es el negocio, en el fondo. Esto es una cuestión de negocio. Doctor Favario, como diputado, si viene un extranjero y tiene como diputado a la Nación que explicarle cómo somos los argentinos, ¿en qué brete se mete, no? ¿Cómo hace para explicarle que este funcionario que hoy asesora en esto de la estatización es el mismo que propició la privatización? ¿Cómo hace para que explicarle que el hoy senador, antes presidente 2 veces de Argentina, que fue privatizador, hoy avala la nacionalización? Digo, usted representa al pueblo, los argentinos. ¿Cómo hace? A ver. ¿Cómo le explicamos a los extranjeros o cómo le explicamos al mundo que los diputados que dicen discursos encendidos contra el gobierno terminan fortaleciendo el gobierno votando a favor? Bueno, eso es esquizofrénico, esto no se puede entender.
Y bueno, alguna vez tendrá que separarse la paja del trigo. Acá no puede admitirse y generalizarse cuando se dice la oposición. Acá no es cierto la oposición. Bueno, existe la oposición supuestamente triunfó en el año 2009. Sí, y eso, algunos llegaron con discursos opositores y terminaron pasándose al gobierno. Y por eso el gobierno tuvo mayoría en el Senado y tuvo, en algunos casos, mayoría en la Cámara de Diputados, no obstante perder las elecciones. Esto no se puede explicar. Lo que habrá que hacer es una tarea de esclarecimiento público. Tendrá que haber alguna vez premios y castigos. Pues yo digo, mi voto lo justifico con el discurso que yo hice recorriendo la provincia de Santa Fe, hablando con mis conciudadanos, diciéndole que yo iba a ser diputado para ser opositor al gobierno, oponerme a las políticas del gobierno, no a venir a obstruir, poner palos en la rueda, insultar. Esto no está en nuestro estilo, pero sí marcar diferencias con las políticas del gobierno. Y en función de esas diferencias, yo voto en contra de este proyecto mentiroso que se ha aprobado el otro día. Ahora, bueno, Favario, ya YPF es un hecho consumado, ya se promulgó la ley, ya la presidenta el viernes a la tarde nombró quién va a estar al frente, que es un ingeniero, dicen de gran prestigio, pero bueno, en el directorio ponen debido que obviamente fue alguien que estuvo también avalando toda la actividad que realizó Brufau y Repsol acá en Argentina. Pero ¿qué otros temas también hoy ameritarían centrar la mirada por la gravedad de lo que implican y están corridos del eje? El fundamental es el escándalo de la corrupción del vicepresidente, que yo creo en gran medida esto se precipita, el tema de YPF, para tapar el escándalo de Vudú. En el día ese de la aprobación de la ley fue el que más festejó al lado de Abal Medina, ¿no? Es inadmisible, inadmisible. Pero a propósito de lo que decía con respecto a Debido, pero el principal responsable de la crisis argentina, que es lo que hay que entender, el país cuando asumen los Kirchner se autoabastecía energéticamente y exportaba 4.000 millones de dólares. Hoy, después de estas gestiones continuadas, el país no solo no se abastece, sino que necesita importar entre 12 y 14.000 millones de dólares este año, que no sabemos de dónde sacarlo. Es decir, nos han llevado al fondo del precipicio. Esta es la realidad que hay que entender en la Argentina. ¿Y ahora van a cambiar las políticas? Bueno, si hay interés en rectificarse, que siempre es posible, yo creo que habría que haber aprovechado esta oportunidad para diseñar una verdadera política de Estado en materia energética, en la que participen todos con reglas claras, con transparencia, poniendo las cosas sobre la mesa y diciendo qué es lo que vamos a hacer para superar la crisis. Doctor Favario, ¿qué cree que se viene? Porque, a ver, lo que decía en materia energética, nos estamos peleando con los ingleses a ver quién escupe más lejos, y por ahí poniendo temas que son relevantes, como el tema Malvinas, pero para tapar otros, y le seguimos comprando el gas a un 26% más caro. Así es. Ahora el gobierno dice que puede implementar con las empresas de la energía lo mismo que con YPF. ¿Cómo termina todo esto? ¿O hacia dónde cree que va? Yo no quiero ser pesimista porque en definitiva es el destino de la Argentina, pero yo las cosas no las veo bien con este gobierno. Yo no las veo bien. Para mí el objetivo es siempre la caja. Siempre la caja. Ahora, Carlos, no el tema de la gente, digo, la gente yo la veo que está tan involucrada en la diaria, en lo cotidiano, en saber si llega a fin de mes, el que puede, digo que yo no sé si este tipo de cosas nos hacen mella, los ciudadanos de a pie. Creo que es demasiada la catarata de cosas que en este país se dan todos los días. Ni siquiera hemos tenido un verano relajado, que por lo general en el verano siempre había unos días de vacaciones después de Año Nuevo. Este año no, ya el 2 de enero había que estar con la antena preparada porque no sabía de dónde venía el viandazo por los aumentos, los impuestos. Es decir, pero hay algo mal que no anda bien, dijo un correntino hace poco, ¿no? El gobierno, hay que reconocerlo, tiene una inteligencia superior. Siempre y bueno, por eso el gobierno tiene la vía para lanzar por encima de cualquier otra cosa alguna cuestión que enredado, enganchado o ligado a las emociones
de un nacionalismo vernáculo, hacen que la gente se sume a la propuesta del gobierno, aunque no se analice en el fondo que hay detrás. Hace poco fue Malvinas, y como Malvinas es de todos los argentinos, allá todos. Lo explotó YPF era el en su mascarón momento. de prueba de la empresa líder en el mundo, la única que cotizaba en la bolsa de Nueva York, de Frankfurt. Y ahora decimos, es sentimiento nacional. Recuperamos YPF, la soberanía. ¿Qué es soberanía? Si YPF está satisfaciendo única y exclusivamente el 30% de la producción energética. Carrió dice que compramos un muerto. Recuperar el otro 70% para tener la soberanía. Y si hablamos de soberanía territorial, la soberanía territorial les pertenece a las provincias de acuerdo a la Constitución de 1994. Ninguna provincia va a tener representatividad en un país que se dice federal, tendría que haber 24 representantes, ¿no? A la provincia las ataron, y como acá no tenemos rebeldías desde las provincias, hacemos el discurso federal de la rebeldía, pero después agachamos la cabeza y aceptamos cualquier cosa, las provincias están en este sistema de la sindicación que le hicieron entregadas al gobierno nacional. Es decir, que aquella soberanía federal que se consagró en la Constitución del 94 se le entregaron ahora a la Casa Rosada para que haga lo que quiera. ¿Cómo cree que nos juzgará la historia en esta época? Y digo, ¿qué grado de responsabilidad tiene la oposición en un país donde ustedes saben bien que la oposición hipotecó el 2009 en adelante, ¿no? Bueno, yo creo que hay que alguna vez de establecer diferencias entre lo que es la oposición. Yo no me siento identificado hay con las grandes figuras total que vende el periodismo masivo en Buenos Aires, que aparecen todos los días en el elenco estable de la televisión, diciendo que son los opositores, porque los hechos demuestran que en la realidad no lo son. Yo me encargo, porque quiero tener tranquilidad de conciencia, de cumplir con lo que le prometí a la gente. Yo sí soy opositor en serio, responsable, serio, dando fundamentos y razones por los cuales me pongo a las propuestas del gobierno.